Puntos clave del esquema de vacunación vigente al 2023. Vamos a ver el esquema y como tal algunos datos extra que pudieran llegar a ser preguntados en el ENARM. Pero bueno, vamos a enfocarnos primero en los grupos hacia los que va a ir dirigida la vacunación. Va a ir dirigido a un grupo en el nacimiento, en el primer año, en donde vamos a tener vacunas para los niños de 2 meses, 4 meses, 4 meses, 6 meses y 7 meses. Entonces, esos van a ser las fechas en las que vamos, o los meses en los que vamos a aplicar vacunas. En cuanto a las vacunas del año, tenemos que se van a aplicar, estos son a los menores de un año y estos son a los que tengan más de un año. Entonces vamos a tener vacunas a los 12 meses y a los 18 meses. Y luego aquí como tal, igual 4 y 6 años. Y en los adultos vamos a tener condiciones, vacunas que vamos a poner a los 11 años, a una paciente embarazada, a un paciente que tenga o un pacientes ancianos o con factores de riesgo. En esta parte de los 60 años ubicamos también a los pacientes con factores de riesgo como inmunosupresión y también a los trabajadores de la salud. En el punto yo lo puse como doctores, pero son trabajadores de la salud. Estas son todas las condiciones en las que vamos a poner vacunas. Vamos a empezar con las vacunas que se ponen al nacimiento. Y estas vacunas van a ponerse únicamente una vez. No vamos a ponerlas, no vamos a dar refuerzos de estas ni nada. Estas vacunas van a ser la BCG y va a ser la vacuna de hepatitis B. La vacuna de BCG va a ser una bacteria, Mycobacterium bovis atenuada, que nos va a proteger sobre todo de la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningea. Entonces, muy importante recordar esto sobre la BCG. Estas van a ser las dos vacunas que pongamos al nacimiento, entonces recordemos, solo se ponen una sola vez. Ahora, las vacunas en los menores de un año, en estos grupos que ya vimos, a los 2 meses vamos a poner hexavalente. Recordemos que la hexavalente recientemente fue cambiada, más bien agregada y quitada la pentavalente. La pentavalente y la hexavalente solo se diferencian de que a la hexavalente le agregaron hepatitis B. Esa es la razón por la que ya no volvemos a poner hepatitis B en ningún otro punto de nuestro esquema de vacunación, porque los refuerzos se están dando a través de la hexavalente. Entonces, a los 2 meses ponemos hexavalente, la primera dosis de hexavalente, ponemos aquí también rotavirus y ponemos aquí neumocócica conjugada. Después, a los 4 meses, ponemos hexavalente segunda dosis, rotavirus segunda dosis y neumocócica conjugada segunda dosis. Y a los 6 meses ponemos hexavalente tercera dosis y también vamos a poner aquí como agregado influenza primera dosis. Y a los 7 meses vamos a poner nuestra segunda dosis de la influenza. Eso en concreto sobre este grupo de edad. Consideraciones importantes. Una manera de aprendernos esta parte de aquí, hay que aprendernos que a los menores de un año a este grupo se le van a poner hexa, rota y neumocócica. Y las dosis únicamente, el número de dosis el orden de dosis que vamos a poner va a ser la división del mes en el que se ponen entre 2. Entonces, todas las primeras dosis las ponemos en el mes 2. 2 entre 2, 1. Todas las segundas dosis las ponemos en el mes 4. 4 entre 2, 2, que es este número de acá. Y la tercera dosis de hexavalente, aquí ya no ponemos ni rotavirus ni neumocócica, se va a poner en el mes 6. 6 entre 2, 3. Entonces, esta es una forma en la que lo podemos aprender. Consideraciones importantes sobre estas vacunas de aquí. La hexavalente, como les digo, ya trae el refuerzo de hepatitis B, pero va a estar contraindicada en alergia a neomicina, streptomicina o polimixina B. Entonces todo lo que termine en cina va a estar contraindicado en la hexavalente. En concreto del rotavirus vamos a únicamente poner 2 dosis de rotavirus si nos encontramos ante una vacuna tipo RB1. RB1 solo son 2 dosis y RB5 van a ser 3 dosis de la vacuna de rotavirus. Entonces, dependiendo el tipo de vacuna que encontremos, vamos a poner o 2 o 3. La tercera dosis de esta parte de rotavirus la vamos a poner, ahorita vamos a ver en alguno de los siguientes grupos. Y por último, la de rotavirus va a estar contraindicada en la alergia al látex. Muy importante también recordar eso. Y por último, esta parte de la vacuna de la influenza no la vamos a dar si el paciente tiene alergia al huevo. Entonces, recordar eso también. Pasamos ahora a el grupo de un año.
En el grupo de un año vamos a tener, como dijimos, a los 12 meses y a los 18 meses. A los 12 meses vamos a poner SRP, sarampión, rubeola y parotiditis, y también vamos a poner nuestra neumocócica conjugada tercera dosis, que aquí habíamos puesto nuestra segunda dosis únicamente a los 4 meses del grupo de menos de un año. Entonces aquí SRP y neumocócica conjugada tercera dosis. Después a los 18 meses vamos a poner hexavalente 4. Aquí pusimos la 3, aquí va a estar la 4 y la de influenza anual. Influenza anual solo la podemos poner en caso de que tenga sus 2 dosis de influenza que pusimos a los 6 y a los 7 meses respectivamente. Y otras consideraciones importantes es que en este grupo de edad, como digo, influenza anual solo si tiene 2 dosis previas, y vamos a poner SRP a los 18 meses. Solo es que esta es como una consideración que solo aplica este año. Entonces, si al momento de que el paciente acude y bueno, nosotros identificamos que tiene menos de 18 meses y ya tiene su dosis de SRP, vamos a darle otra dosis a los 18 meses. Sí, pero como les digo, eso solo es este año. Si identificamos que ya tiene más de 18 meses y no ha tenido su segunda dosis de SRP, nos vamos a esperar hasta los 6 años, que es lo que antiguamente se hacía, hasta los 6 años, para ponerle su segunda dosis de SRP. Esto aplica de esta forma hasta el 2026. Entonces ya los que, ya los que presenten en ARMO, los que se quieran aprender el esquema de ella el 2026, va a tener este cambio. Y bueno, estas serían las únicas consideraciones en este grupo de edad. Pasamos ahora al grupo de edad de 4 a 6 años. Entonces, a los 4 años vamos a poner DPT, difteria, parotiditis y tétanos, que va a aplicar como refuerzo de la hexavalente, que también tiene estas bacterias, además de polio y hepatitis B. Entonces, DPT la ponemos a los 4 años y también vamos a poner aquí la de influenza anual. Y a los 6 años vamos a poner, como dijimos, SRP2. Solo en caso de que no la hayamos puesto ya a los 18 meses, que eso es algo que va a empezar a aplicar desde ahorita. Y a los adultos, como dijimos, tenemos estos 4 grupos. A los 11 años o también mujeres que estén en quinto de primaria se les va a poner la vacuna de VPH. Y en esta nueva guía de vacunación también viene que se va a aplicar VPH a todas las mujeres que sean cis o transgénero que vivan con VIH. Esa es otra indicación para aplicar la vacuna de VPH. En el embarazo tenemos que aplicar necesariamente la vacuna TDPA a las mayores de 20 semanas de gestación. A los mayores de 60 años o, como dijimos, algún factor de riesgo, grupos de riesgo como inmunocompromiso, vamos a aplicarles la vacuna de influenza cada año y también vamos a ponerles a ellos la vacuna de neumococo, que esta va a ser de 23 serotipos. La que ponemos acá, la de los 2, 4 y 6 meses, esa vacuna es de 13 serotipos y esta es de 23. Esa es la diferencia. Y en el caso de los trabajadores de salud se les va a poner influenza cada año. Entonces vamos a poner influenza, hepatitis B, SR, sarampión, rubeola y también tétanos y difteria. Estas solo en caso de contactos de riesgo y estas sí necesariamente a todos los trabajadores de la salud. Y ahora pasamos a estos datos extra que les mencionaba. Lo primero es hablar del almacenamiento que se les tiene que dar a las vacunas, el cual tiene que ser en una red fría que sea de 2 a 8 grados centígrados. Como por guía o por esta guía que hicieron de la vacunación nueva, se nos dice que si abrimos un frasco que es multidosis, tenemos que usar el 95% de este frasco para vacunar. Y, o sea, como que no tiene que haber menos de un 5% de merma. Ese es el dato. Y bueno, también se nos menciona el tiempo que tenemos para usar un frasco en caso de que ya esté abierto, un frasco multidosis que sea abierto. Si no es liofilizado, tenemos 28 días para usar un frasco multidosis abierto, pero si es liofilizado, tenemos nada más 6 horas. Si es liofilizado, 6 horas para usar todo ese frasco. Entonces aquí es donde valoramos cuándo abrir un frasco, cuántas personas vamos a vacunar, etcétera, para poder no pasar de ese 5% de merma y poder usar el 95% del frasco. Igual, y es importante, igual en esta parte de las vacunas, saber que la contraindicación general de todas las vacunas va a ser la presencia de fiebre. Fiebre va a ser una contraindicación general.
En caso de aplicación simultánea se puede hacer sin ningún problema, o sea, es totalmente indicado. Solamente hay que guardar distancia entre cada piquete de 2.5 centímetros. Y bueno, si no logramos que sea simultánea, tenemos que tener un tiempo de espera entre una vacuna y otra de 28 días, pero lo más recomendable es que sean simultáneas. Otra cosa importante, las vías de administración. Vamos a tener una vía de administración oral de vacunas oral, intradérmica, subcutánea y también intramuscular. Oral únicamente va a ser el rotavirus. Intradérmica únicamente va a ser la vacuna que hace una cicatriz horrible que tienen muchos mexicanos en el brazo, que va a ser la BCG. Subcutánea van a ser, como dice el doctor García, todas las que tengan una S en su nombre, o también podemos hacer la referencia o la analogía con las vacunas que nos protejan de enfermedades exantemáticas. Entonces va a ser la SR, sarampión es una enfermedad exantemática, sarampión rubiola es otra enfermedad exantemática, SRP, por lo mismo de enfermedades exantemáticas, y varicela. Aquí varicela, pues cambiándole la C por S, para que se cumpla la regla de la S, pero como decimos, estas tres abarcan enfermedades exantemáticas y también nos lo podemos aprender así. E intramuscular van a ser todas las demás. Eso en cuanto a las vías de administración. Ahora, si tenemos una embarazada con antígeno de superficie para el virus de hepatitis C, vamos a darle al recién nacido, o sea, nace el bebé, y a este bebé le tenemos que dar inmunoglobulina contra hepatitis B y también le tenemos que poner la vacuna en sus primeras 12 horas de vida. Consideración importante a tener. Y como último punto, vamos a, la aplicación del toxoide tetánico en los accidentes. Entonces, la aplicación de toxoide y de vacuna contra el tétanos va a depender del número de dosis que tenga el paciente y también de la herida, ¿no? Si es una herida sucia, limpia, etc. Si tiene más de 3 dosis, ya no nos tenemos que preocupar por nada. No importa si la herida es ultra sucia, toda llena de tierra, no está indicado ponerle ni vacuna ni inmunoglobulina. Si tiene menos de 3 dosis, aquí es donde ya nos podemos preocupar. Entonces, si tiene menos de 3 dosis, pero la herida es limpia, vamos a únicamente poner la vacuna. Sí vacuna, pero no vamos a poner inmunoglobulina. Y si tiene menos de 3 dosis y la herida sí es totalmente sucia, vamos a poner la vacuna y también vamos a poner la inmunoglobulina. Y bueno, como tal sería todo del toxoide tetánico y sobre nuestras vacunas, sobre nuestro esquema de 2023. Aquí les dejo el apunte y nada más iba a hacer yo aquí una corrección en esta parte porque aquí hay una contraindicación que no está en rojo. Listo, sería todo, aquí está el apunte. Muchas gracias.